Hola, ¿qué tal muchachos? ¿Cómo están? Buenas tardes. En este video vamos a desarrollar este ejercicio de física en el cual nos piden calcular la medida del ángulo θ, sabiendo que la barra se encuentra en equilibrio. Tenemos como dato que la barra homogénea mide 64 centímetros y su fuerza de gravedad es de 500 newtons. Adicionalmente sabemos que la reacción que ejerce la superficie cilíndrica sobre la barra tiene un valor de 400 newtons. Claro, y no olvidar que el radio de la superficie semicilíndrica es de 30 centímetros. Muy bien, lo primero que tenemos que hacer es calcular la cantidad de fuerzas que actúan sobre esta barra homogénea. Para eso tenemos que contar los puntos de contacto y sumarle 1. Observo que está en contacto con la superficie horizontal, va 1. Observo que también está en contacto con la superficie semicilíndrica, va 2. Le sumamos 1. En total debemos de dibujar 3 fuerzas que actúan sobre esta barra homogénea. La primera fuerza que vamos a dibujar es la fuerza de gravedad. Pero como es una barra homogénea, la fuerza de gravedad va a actuar exactamente en el punto medio de esta barra homogénea, ¿correcto? Entonces aproximadamente vamos a buscar el punto medio de esta barra homogénea. Aproximadamente el punto medio de esta barra homogénea será por aquí. Es en este punto donde actúa la fuerza de gravedad de dicha barra homogénea. Vamos a dibujar entonces la fuerza de gravedad. Dibujamos entonces la fuerza de gravedad que debe de ser vertical hacia abajo. Vamos a aprovechar en colocar el valor de la fuerza de gravedad, ya que dicho valor es dato. La fuerza de gravedad de esa barra homogénea es de 500 newtons. Colocamos entonces que la fuerza de gravedad de esta barra homogénea es 500 newtons. Y como habíamos indicado hace un momento, la fuerza de gravedad actúa en el punto medio de esta barra, ya que esta barra es homogénea. Y como nosotros sabemos que esta barra homogénea mide 64 centímetros, quiere decir que esta parte mide 32 centímetros y esta otra parte 32 centímetros. Colocamos entonces que esta medida es 32 centímetros y esta otra medida también es 32 centímetros. Muy bien, ahora vamos a dibujar la reacción del piso horizontal sobre la barra homogénea. Por suerte este piso horizontal es liso. Quiere decir que la fuerza de reacción de este piso horizontal sobre la barra homogénea es perpendicular a dicha superficie. Dibujamos entonces la fuerza de reacción del piso horizontal. Muy bien, dibujamos entonces la fuerza de reacción del piso horizontal sobre la barra homogénea. Esta fuerza de reacción debe de ser vertical hacia arriba. ¿Por qué debe de ser vertical hacia arriba? Porque el piso horizontal sostiene a la barra homogénea. No olvidar que esta fuerza de reacción es perpendicular a la superficie horizontal. Colocamos entonces que este ángulo es 90 grados. Como no tenemos como dato el valor de esta fuerza de reacción del piso horizontal sobre la barra homogénea, le vamos a colocar un valor R. Muy bien, ya dibujamos dos fuerzas, faltaría dibujar una fuerza que es la fuerza de reacción de esta superficie semicilíndrica sobre la barra homogénea. Y la pregunta que ahora nos hacemos es ¿qué dirección tendrá la fuerza de reacción de la superficie cilíndrica sobre la barra homogénea? Como ya dibujamos dos fuerzas y estas dos fuerzas son paralelas, son verticales, necesariamente la tercera fuerza que nos falta dibujar también debe de ser paralela a las dos fuerzas que ya están dibujadas. Entonces llegamos a la conclusión que la fuerza de reacción de la superficie semicilíndrica sobre la barra homogénea también es vertical. Dibujamos entonces la fuerza de reacción de la superficie semicilíndrica sobre la barra homogénea. Esa fuerza va a actuar exactamente en el punto de tangencia. Entonces, gracias a las dos fuerzas que ya hemos dibujado son paralelas, llegamos a la conclusión de que la tercera fuerza también debe de ser paralela a ellas dos. Tiene que ser vertical entonces. Dibujamos entonces la fuerza de reacción de la superficie semicilíndrica sobre la barra homogénea. Y esta fuerza de reacción debe de ser vertical hacia arriba y actúa exactamente en el punto de tangencia. Ahora, ¿por qué es vertical hacia arriba? Porque la superficie semicilíndrica sostiene a la barra homogénea. Y por suerte nosotros tenemos como dato el valor de esta fuerza de reacción de la superficie semicilíndrica sobre la barra homogénea. Ese valor como dato es 400 newton. Colocamos entonces el valor de esta fuerza de reacción.
Muy bien, si utilizamos la primera condición de equilibrio, rápidamente nos damos cuenta que podemos encontrar el valor de la reacción en el piso horizontal, ya que ese valor tendrá que ser sí o sí 100 newtons. ¿Y por qué razón el valor de la fuerza de reacción en el piso horizontal va a ser 100 newtons? Porque utilizando la primera condición de equilibrio, la fuerza resultante, tanto en la vertical como en la horizontal, deben de ser cero. Pero como aquí observamos solo fuerzas en la vertical, las fuerzas que van hacia arriba deben de equilibrarse con las fuerzas que van hacia abajo. Si sumamos estos 400 newtons con el valor de la reacción en el piso horizontal, que es 100 newtons, me dará un total de 500 newtons, y esos 500 newtons que van hacia arriba se van a equilibrar con los 500 newtons de la fuerza de gravedad. Correcto, pero lastimosamente a nosotros no nos están pidiendo la fuerza de reacción en el piso horizontal. A nosotros nos están pidiendo la medida del ángulo θ. Y para poder calcular la medida de ese ángulo θ vamos a utilizar la segunda condición de equilibrio. Y para poder utilizar la segunda condición de equilibrio vamos a tener que buscar un punto estratégico, y ese punto estratégico va a ser justamente donde actúa la fuerza de reacción del piso horizontal. Este punto es el que nosotros vamos a escoger para tomar momentos. A este punto convenientemente le vamos a llamar el punto O. Decimos entonces que la sumatoria de momentos en el punto O en sentido horario debe de ser igual a la sumatoria de momentos en el punto O en sentido antihorario. Recuerda que las fuerzas que actúan en el punto en el cual nosotros estamos tomando momentos, esas fuerzas no van a causar momento alguno. Significa que nosotros no vamos a tomar en cuenta esta fuerza de reacción en el piso horizontal, ya que dicha fuerza actúa exactamente en el punto donde nosotros estamos tomando momentos, ¿correcto? Las únicas fuerzas que van a causar momentos son la fuerza de gravedad de la barra homogénea y la fuerza de reacción de la superficie semicilíndrica. Muy bien, ahora lo que tenemos que hacer es conocer el sentido de estas dos fuerzas. Para conocer el sentido de la fuerza de gravedad debemos de seguir la dirección de la fuerza de gravedad y luego tratar de envolver el punto donde nosotros estamos tomando momentos. Si te das cuenta, la fuerza de gravedad tiene sentido antihorario. Colocamos entonces que esta fuerza de gravedad tiene sentido antihorario. De igual manera, para conocer el sentido de esta fuerza de reacción en la superficie semicilíndrica, debemos de seguir su dirección y luego tratar de envolver el punto donde nosotros estamos tomando momento. Si te das cuenta, el sentido de esta fuerza de reacción en la superficie semicilíndrica es horario. Muy bien, colocamos entonces el sentido de esta fuerza de reacción en la superficie semicilíndrica. Muy bien, sigamos trabajando entonces en la ecuación que hemos planteado gracias a la segunda condición de equilibrio. Aquí debemos de colocar la sumatoria de momentos respecto del punto O en sentido horario, pero nos damos cuenta que la única fuerza que genera momento en sentido horario es la fuerza de reacción en la superficie semicilíndrica. ¿Cómo se calcula el momento de esta fuerza? Multiplicando el valor de esta fuerza, que es 400, por su distancia. Dicha distancia aún no conocemos, colocamos entonces distancia 1. Y esto debe de ser igual a la sumatoria de momentos respecto del punto O en sentido antihorario, pero nos damos cuenta que la única fuerza que va a generar momento en sentido antihorario es la fuerza de gravedad. ¿Cómo calculamos el momento de esta fuerza de gravedad? Multiplicando su valor, que es 500, multiplicado por su distancia, que aún no conocemos. Muy bien, a continuación vamos a utilizar la parte geométrica del gráfico que tenemos como dato. Para ello, lo primero que voy a hacer es unir el centro de esta superficie semicilíndrica con el punto de tangencia. Si unimos el centro con el punto de tangencia, debemos de recordar que forma 90 grados. Vamos a unir entonces el centro de la superficie semicilíndrica con el punto de tangencia. Muy bien, y como te había mencionado, el ángulo que se va a formar aquí es un ángulo de 90 grados. Colocamos entonces el ángulo de 90 grados. Ahí está. De igual manera, convenientemente nosotros vamos a prolongar el piso horizontal.
Prolongamos entonces el piso horizontal hasta llegar al centro de la superficie semicilíndrica. Muy bien, y como nosotros estamos tomando momentos, necesitamos dibujar la línea de acción de estas dos fuerzas. Dibujamos entonces la línea de acción de estas dos fuerzas. Vamos a dibujar primero la línea de acción de la fuerza de reacción en la superficie semicilíndrica. Hasta ahí será suficiente. De igual manera dibujamos la línea de acción de la fuerza de gravedad. Muy bien, hasta ahí será suficiente. Si nos damos cuenta, aquí tenemos vertical, horizontal. Entonces este ángulo debe ser 90 grados, ya que vertical con horizontal forman 90 grados. De igual manera aquí tenemos vertical, horizontal, también deben de formar 90 grados. Colocamos entonces que estos dos ángulos deben de ser 90 grados. Muy bien, ya colocamos que estos dos ángulos miden 90 grados. Ahora te vas a ubicar en el triángulo rectángulo que vamos a sombrear de color amarillo. En ese triángulo rectángulo que hemos sombreado de color amarillo, te das cuenta que aquí tenemos un ángulo θ, quiere decir que este ángulo es 90 menos θ. De esa manera garantizamos el 180, para que luego te ubiques en el triángulo rectángulo que vamos a sombrear de color celeste. De esa manera te vas a dar cuenta que nosotros podemos encontrar este ángulo en este triángulo rectángulo, y dicho ángulo tendrá un valor de θ. De esa manera garantizamos el 180 en este triángulo rectángulo, ¿correcto? Muy bien, ya encontramos entonces que este ángulo también debe de medir θ. A continuación vamos a colocar la medida de este segmento, ya que este segmento se conoce, este segmento es igual al radio, y el radio como dato es 30 centímetros. Colocamos entonces que este segmento mide 30 centímetros. Muy bien, ahora nos vamos a ubicar en el triángulo rectángulo que voy a sombrear de color amarillo, y es en este triángulo rectángulo donde nosotros vamos a calcular este cateto utilizando resolución de triángulos rectángulos. Entonces calculamos el valor de este cateto. Tenemos como dato la hipotenusa en este triángulo rectángulo, colocamos el lado dato, que es 32, multiplicado por una razón trigonométrica que se genera dividiendo lo que quiero entre lo que tengo. Si te das cuenta, lo que quiero es el cateto adyacente de θ, y lo que tenemos como dato es la hipotenusa. Lo que quiero entre lo que tengo genera la razón trigonométrica coseno. Coseno del ángulo con el que estamos trabajando, que es coseno de θ. Muy bien, ahora nos vamos a ubicar en el triángulo rectángulo que vamos a sombrear de color verde. En este triángulo que nosotros hemos sombreado de color verde, vamos a calcular este cateto. Nuevamente utilizamos resolución de triángulos rectángulos, copiamos el lado dato, que es la hipotenusa, copiamos 30, multiplicado por una razón trigonométrica que se genera dividiendo lo que quiero entre lo que tengo. Si te das cuenta, lo que yo quiero es el cateto adyacente de θ, lo que tengo es la hipotenusa. Lo que quiero entre lo que tengo genera la razón trigonométrica coseno. Coseno del ángulo con el que estamos trabajando, copiamos entonces coseno de θ. Muy bien, por último te vas a ubicar en el triángulo rectángulo que vamos a sombrear de color rojo. En este triángulo rectángulo de color rojo, el cateto que nosotros vamos a calcular es este cateto que aparece en la parte horizontal. Si te das cuenta, en este triángulo rectángulo no tenemos como dato la hipotenusa, ya que la medida de 32 centímetros llega hasta este punto nada más. No sabemos cuánto mide este pequeño segmento, entonces no tenemos como dato la hipotenusa, pero nos damos cuenta que nosotros tenemos como dato este cateto que mide 30 coseno de θ. Este 30 coseno de θ va a ser el dato con el que nosotros vamos a trabajar para calcular la medida de este cateto horizontal. Nuevamente entonces, utilizando resolución de triángulos rectángulos, copiamos el lado dato. En este caso el lado dato va a ser 30 coseno de θ, multiplicado por una razón trigonométrica que se genera dividiendo lo que quiero entre lo que tengo.
Si te das cuenta, nosotros estamos buscando el cateto adyacente de teta, que es todo él, y estamos utilizando como dato el cateto opuesto. Si dividimos cateto adyacente entre cateto opuesto, generamos la razón trigonométrica cotangente, cotangente del ángulo con el que estamos trabajando. Copiamos entonces cotangente de teta. Nuevamente explicamos esta parte, copiamos el lado dato, que es este cateto vertical, 30 coseno de teta, multiplicado por una razón trigonométrica que se genera dividiendo lo que quiero entre lo que tengo. Lo que yo quiero es el cateto adyacente del ángulo teta y lo que tengo es el cateto opuesto. Cateto adyacente entre cateto opuesto generan la razón trigonométrica cotangente, cotangente del ángulo con el que estamos trabajando, cotangente de teta. Muy bien, ahora sí vamos a detectar la distancia que nosotros necesitamos para la fuerza de reacción en la superficie semicilíndrica, que tiene un valor de 400 newton. Aquí tenemos la línea de acción de la fuerza de reacción en la superficie semicilíndrica. Para encontrar su distancia desde el punto donde nosotros estamos tomando momento, se debe de trazar una altura o perpendicular. Esta altura o perpendicular que estamos sombreando es la distancia de la fuerza de reacción en la superficie cilíndrica. Toda esa distancia, ya la hemos calculado, tiene un valor de 30 coseno multiplicado por la cotangente de teta. Copiamos entonces 400 multiplicado por su distancia, que ya la hemos calculado, y es 30 coseno de teta cotangente de teta. Y esto debe de ser igual a 500 multiplicado por su distancia. De igual manera, aquí tenemos la línea de acción de la fuerza de gravedad, y desde el punto donde nosotros estamos tomando momento vamos a trazar una altura o perpendicular a dicha línea de acción, y esa altura o perpendicular es la que estamos sombreando y tiene un valor de 32 coseno de teta. Entonces ya calculamos la distancia para la fuerza de gravedad. Copiamos entonces 500 multiplicado por su distancia, que ya la hemos calculado, y es igual a 32 multiplicado por el coseno de teta. Como tenemos producto en la parte izquierda de la igualdad y en la parte derecha de la igualdad, podemos simplificar de manera práctica. Podemos simplificar dos ceros en la parte izquierda de la igualdad con dos ceros en la parte derecha de la igualdad. También podemos simplificar el coseno de teta en la parte izquierda de la igualdad con el coseno de teta en la parte derecha de la igualdad. Podemos continuar simplificando. Podemos sacar cuarta en la parte izquierda de la igualdad, aquí cuarta es 1, con cuarta en la parte derecha de la igualdad, aquí cuarta es 8. También podemos aprovechar que este 30 en la parte izquierda de la igualdad le podemos sacar quinta, es 6, con este 5 en la parte derecha de la igualdad, quinta de 5, 1. Copiamos entonces lo que nos está quedando. Me está quedando 1 por 6 por cotangente de teta, eso es 6 cotangente de teta, y esto debe de ser igual a 1 por 8, que es 8. Si deseas rápidamente podemos sacar mitad en ambos lados de la igualdad. Mitad de este 6 es 3 y mitad de este 8 es 4. Para luego este 3 que está multiplicando la cotangente de teta, llevarlo al otro lado de la igualdad, pasará dividiendo, y así encontrar que la cotangente de teta es igual a 4 tercios. Como nosotros nos están pidiendo calcular la medida del ángulo teta, nos hacemos la siguiente pregunta: ¿de qué ángulo la cotangente es igual a 4 tercios? Sabiendo que este ángulo teta es agudo, por lo tanto el ángulo cuya cotangente es 4 tercios debe de ser igual a 37 grados.
Entonces la clave para este ejercicio es la A. Muy bien muchachos, muchas gracias por su atención.